Durante hace muchísimo tiempo, los más grandes secretos de todos los greñudos del mundo han sido guardados cuidadosamente por cada uno de los miembros de su comunidad. El día de hoy, por fin serán revelados. Hombres con cabello largo, ventajas y desventajas. A ver, vamos a comenzar con lo negativo, las desventajas. Yo sé que muchos de ustedes quieren tener el cabello largo y disfrutar del glamour y del sabor, pero créanme, no todo es un camino lleno de flores cuando se trata de tener una bola de pelos inmensa arriba de tu cabeza. Y es por eso que les voy a nombrar algunas de las desventajas que tiene tener el cabello largo. Vamos a comenzar con la primera. Esta cosa en días calurosos y aparte cuando duermes convierte tu cabeza en un fucking horno y aparte sudas como marrana. Es algo muy incómodo, pero creo que es soportable por el precio de tener esta hermosa melena. A ver, se pega a los ojos, a la fucking cara, a la piel, tarda un chingo en secar. Tan solo véanme en mi último videoblog de la playa cómo tenía el pelo todo siempre pegado hacia la cara, bien horrible todo el tiempo. Es algo muy incómodo, eso sí, créanme, eso no se lo recomiendo. Para nadar no está chido el pelo largo. Si es que traes el pelo suelto y quieres comer, papá, lo que te va a pasar, vas a acabar con trozos de arroz, de crema, de frijoles. Nomás levantes un poquito tu cabeza, ya vas a tener todas las charpeadas ahí en las puntas. Eso es algo horrible, así que siempre coman con coletita, chamacos, porque si no van a pasar una experiencia muy traumática. Según estadísticas de la Universidad de Mata Larga, si juntamos toda la comida que cae en el cabello de las personas durante una semana, se acabaría el hambre en África. Seguimos informando. Esta es la que sin excepción alguna todos los hombres con cabello largo tuvimos que haber vivido tan siquiera una vez, y es que te confundan con mujer. ¡Hola, ceñito! ¡Ay no! ¡Perdón! Y aparte de todo esto, aún hay mucho más, como que tienes que gastar mucho dinero en shampoos y tratamientos. Si hay mucho aire pareces un fucking Super Saiyajin. Tu cabello absorbe olores como el del cigarro. Te tienes que cepillar, pareces la tipa del aro. Se te enreda, si te peleas te jalan del cabello, etcétera. Pero bueno, no crean que todo es malo, porque tener el cabello largo también te da unas ventajas asombrosas. Todos hemos visto que últimamente las chavas se la pasan publicando mucho fotos de hombres con cabello largo, y es sexy, no hay que negarlo. Pero ojo, no aplica para todos los hombres lucir sexys con cabello largo. Vean nada más mi caso, que yo luzco como la pinche chilindrina horrible. Pero claro, en ciertas circunstancias, porque después ahí te gritan que ceñito y oye vieja y la mamada y te creen que eres mujer y... Algo que sí te da el cabello largo y te lo puedo jurar es que te da como un sello distintivo, un toque de individualidad. No creo que haya muchas personas que tú conozcas que tienen el cabello largo, requiere de muchísimo tiempo, así que te vas a poder diferenciar un poquito más de tus amistades, conocidos y todos los que te rodean. Eres la envidia de tus amigas y te dicen cosas como ¡ay, pero qué lindo cabello! ¡Qué sedoso! ¿Quién te lo cortó? ¿Cómo es que te lo cuidas? Y cosas así por el estilo. Pues, ustedes pueden juzgar ustedes mismos y... ¿sí? Tú eres el único ser creado para realizar esta tarea encomendada por el dios del metal. Así que aprovecha tu gran poder y headbanguea por todo el mundo. Y bueno, eso fue todo, adiós. Se crean, la verdad es que sí hay desventajas y ventajas de tener el cabello largo, pero a fin de cuentas es tu decisión y eso es lo más importante. Y si te hace feliz, mucho mejor. Y recuerda, si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.